Bien, estamos en nuestra tercera sesión esta noche y de nuevo los folletos en el libro pues tendrán las notas que van a necesitar. Permítanme por unos minutos simplemente revisar, hacer un poco de revisión donde hemos estado. Entonces, lo que estamos tratando de hacer es resolver un rompecabezas, un problema que tenemos, creo, como cristianos, en nuestro contexto moderno tardío. Por un lado, cómo debemos crear tracción, esa pegajosidad con el lugar en el que se encuentran los no cristianos promedio en España. Así que queremos contarle las buenas noticias de Jesús, queremos relacionarlos con esa buena noticia en sus vidas, pero a veces es muy difícil porque no les interesa, son hostiles. ¿Cómo lo hacemos? Pero ¿cómo lo hacemos de una manera que podemos recordarles y a la misma vez estar atados a la palabra de Dios, ser fieles? ¿Cómo hacer ambas cosas? Y dimos un pequeño resumen de lo que algunos de los sociólogos dicen sobre nuestro contexto moderno tardío y hablamos de cómo algunos sociólogos dicen que nos hemos desencantado como cultura, es decir, estamos cerrados, no creemos que haya ninguna trascendencia, ciertamente no creemos que haya dioses. Como dijo John Lennon, por encima de nosotros solo está el cielo. Y esto ha sido o es la visión dominante del mundo. Otros sociólogos dicen, no. Estamos más abiertos a la trascendencia que nunca. Pero tal vez es lo que estamos buscando en lugares diferentes a la religión institucional, la religión tradicional. Ahora, me gusta decir de que estamos encantados de otra manera. Es decir, estamos buscando comunidad y rituales y todas esas cosas asociadas con la religión tradicional, pero en nuestra sociedad moderna tardía esas cosas salen a relucir en lugares muy diferentes. Ahora, los sociólogos nos ayudan, pero solo confirman, en mi opinión, lo que la Biblia dice acerca de los seres humanos, y eso es lo que pasamos en la primera sesión. En primer lugar, que somos portadores de la imagen de Dios y estamos hechos, todos los seres humanos están hechos para la adoración. Somos criaturas, estamos encarnados en un cuerpo, es por eso que la cultura es tan importante, somos criaturas y estamos hechos para adorar y no creo que podamos reprimir totalmente ese deseo de adoración, tiene que salir en alguna parte, de algún modo, pero ¿qué hemos hecho en nuestro pecado y en nuestra rebelión contra Dios? Hemos suprimido la verdad, Romanos 1, y lo hemos cambiado todo por otro tipo de cosas creativas, cosas buenas, pero no son cosas buenas cuando las elevamos a cosas últimas, cosas de Dios y la Biblia, y eso la Biblia le llama idolatría. Y aquí es muy interesante porque nuestro deseo, como Adán y Eva tenían en el jardín de ser independientes de Dios, de ser autónomos, en realidad es que ambos no obtuvieron lo que querían, simplemente trasladaron una esclavitud a otra. La autonomía y la idolatría van de la mano. Nunca podemos ser totalmente libres, siempre estamos sirviendo a algo o a alguien, nos dice la Biblia. Así que suprimimos la verdad y la sustituimos por todo tipo de cosas. Y el teólogo que estamos viendo, John H. Bavinck, llama a esto nuestra conciencia religiosa. Y por eso creo que todos los seres humanos tienen esta conciencia religiosa y la forma en la que la desentrañamos fue lo que nos llevamos en nuestra segunda sesión, esta idea de los puntos magnéticos, así que es un marco, un andamio, algunas herramientas que pueden ayudarnos a entender de dónde viene la gente y de nuevo son perspectivas sobre una persona y miramos las 5 de ellas
y ahora voy a hacer esto sin mirar mis notas para mostrar que las conozco todas. Totalidad. ¿Hay alguna manera de conectarse? Cuando sentimos que somos parte de algo más grande, que estamos conectados a otra cosa, sentimos que pertenecemos. Cuando nos conectamos a algo más grande nos sentimos insignificantes. Como dije en tus grupos, podría ser cualquier cosa. Podría ser nuestro equipo de fútbol, podría ser nuestra nación, nuestra familia. Una vez, todas estas cosas son buenas, pero no son las últimas cosas en las que encontramos nuestra conexión o norma. Hay una forma de vivir. Todos tenemos reglas. Quién está dentro, quién está fuera, y nosotros, incluso la cultura que va en contra de la cultura normal, tenemos esas reglas. O la liberación, hay una forma de entrar o de salir. Todos pensamos que hay algo malo en el mundo, pero no podemos ponernos de acuerdo sobre qué es esa cosa, y mucho menos si hay una manera de liberarse de ella. Y nos hacemos esas grandes preguntas existenciales. ¿Y qué pasa cuando muero? Pero también la liberación para pasar el día a día que muchas personas se enfrentan. ¿Cómo puedo ser liberado de un trabajo que odio? Mi liberación será el fin de semana. ¿Cómo puedo liberarme de una bebida que me está quitando todo y adormece el dolor? Todos estamos buscando liberaciones y el destino. ¿Hay alguna forma de poder controlar? ¿Recuerdas? A veces nos sentimos como si fuésemos víctimas. La vida nos lo pone en medio. Destino. Nos sentimos como si fuéramos marionetas, aunque a veces pensamos que tenemos el control. Tenemos cierta libertad y albedrío, pero ¿cuál es? ¿Cuál es la verdad? ¿Tenemos el control o estamos siendo controlados? Y finalmente todos estos puntos magnéticos apuntan hacia esta idea de un poder superior. Hay una realidad más allá de la realidad. Ahora bien, lo que no mencioné ayer es que la pregunta final tiene una forma particular en nuestro contexto postcristiano, diría yo. No se puede negar que Occidente, ya sea el Occidente protestante o el Occidente católico, ha sido profundamente moldeado por el cristianismo. No creo que se pueda negar eso. Algunas personas piensan que eso es algo grandioso. Mucha gente piensa que es algo terrible, pero no se puede negar. Así que vivimos en este momento en lo que se podría llamar el resplandor del cristianismo. Si tomamos una foto de algo y acabas de ver el anillo que se queda allí por unos momentos, tal vez esa sea la influencia que todavía tiene el cristianismo. Así que el problema con eso es que cuando hablamos de un poder superior, a veces estará relacionado con el cristianismo, pero de una manera extraña. La gente dirá, bueno, sí, creo en Dios, pero no en el Dios que nosotros entendemos. Pero está un poco moldeado por eso. Nuestra reina murió el año pasado y miles de personas fueron a ver su ataúd a la iglesia, y les garantizo de que muchas de esas personas no dirían que son cristianas en absoluto. ¿Pero por qué fueron? Porque todavía hay algo en ese etos, herencia o ritual que nos recuerda, y la gente todavía quiere hacer esas cosas. Así que es una especie de, yo lo llamaría un cristianismo secular. Y estoy seguro de que ese es el caso. Estoy seguro de que tiene una forma ligeramente diferente, pero hay una catolicidad secular que donde quiera que estés no puedes deshacerte de ella. Ha sido interesante hablar con la gente en los últimos días aquí. Sí, la Iglesia Católica es más o menos como se ve la Iglesia Católica, pero la influencia del catolicismo en tu cultura todavía creo que está muy en sus huesos. A pesar de que no es casi consciente, todavía está ahí. Y de alguna manera eso hace que sea más difícil para el Evangelio. El cristianismo nominal hace eso. Así que tenemos que ocuparnos de eso. Pero a menudo el poder superior se verá así.
El ejemplo que siempre doy es que en el Reino Unido muchas iglesias a las que nadie va están abandonadas, están vacías, pero puedes pagar para ir y acampar en la iglesia, dormir en una iglesia vacía durante la noche porque la gente quiere tener una experiencia religiosa. Es una mezcla de la palabra camping e iglesia campeón. Lo siento, traductores, vais a tener problemas con eso. ¿Sí? ¿Sí? Y vi una mujer siendo entrevistada en las noticias. Ella quería que sus hijos se despertaran por la mañana con la luz entrando a través de los vitrales, las vitrinas, para dar una especie de experiencia religiosa. Ahora, hemos hablado de estos puntos magnéticos y ahora necesitamos llegar a Jesús. Así que acompáñame al libro de Primera de Corintios y al capítulo 1 y a los versículos del 18 al 25. El apóstol, 1 de Corintios, capítulo 1, versículo 18 al 25. El apóstol Pablo escribe esto: porque el mensaje de la cruz es locura para los que se pierden, pero para nosotros que somos salvos es poder de Dios, porque escrito está: destruiré la sabiduría de los sabios y la inteligencia de los inteligentes la voy a frustrar. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el maestro de la ley? ¿Dónde está el filósofo de esta época? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Porque como en la sabiduría de Dios el mundo no le conoció, por su sabiduría agradó Dios salvar a los creyentes por medio de la locura de la predicación. Los judíos exigen señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, tropiezo para los judíos y locura para los gentiles, pero a los que Dios ha llamado judíos y griegos, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios, porque la necedad de Dios es más sabio que la sabiduría de los hombres, y la debilidad de Dios es más fuerte que la fuerza humana. Amigos, ¿cuál es la relación entre el mensaje evangélico de Cristo crucificado y la cultura idólatra que nos rodea? De cualquier cultura. ¿Cuál es la relación entre Jesús y la cultura? Y este pasaje ha sido muy importante para mí, para darnos un panorama general. Vamos a volver a los puntos magnéticos pronto, pero no te preocupes, pero quiero ponerlo en este marco. Habían dos cosas que teníamos que entender, y es importante que mantengamos ambas cosas juntas. La primera es esta: el mensaje del Evangelio de Jesucristo crucificado siempre será confrontativo con toda la cultura que se va levantando en contra del Señor Jesucristo. El mensaje de la cruz es la insensatez. Lo que dice el mundo, Cristo crucificado dice que no. Es lo contrario, es la antítesis. Lo que el mundo piensa que es sabio, Dios piensa que es necedad y viceversa. Por favor, nunca lo olviden. Al proclamar el Evangelio, como dice un evangelista británico, Rico Tice, siempre habrá una línea de dolor al hablar del Evangelio porque la gente lo encontrará ofensivo. El Evangelio siempre confronta. Ahora, algunos cristianos están muy contentos de dejarlo ahí. Sí,
tenemos que ser confrontacionales, tenemos que ser ofensivos. Y si no estamos siendo ofensivos y confrontacionales, no estamos siendo fieles. El Evangelio confronta. Pero mire nuestro pasaje. Pablo no dice, predicamos a Cristo crucificado y no importa quién seas, no importa el contexto, predicamos a Cristo crucificado. Podría estar hablando en España, podría estar hablando en San Diego, podría estar hablando en Chile, podría estar hablando en Melbourne. ¿Quién le importa lo que diga la cultura? Daniel, has pasado demasiado tiempo estos días hablando sobre el contexto y la comprensión de la cultura y no importa, solo predicamos a Cristo crucificado. Pero fíjate en nuestra pasiva que hace Pablo aquí. Pablo habla de dos grupos étnicos diferentes, los judíos y los griegos. Los judíos son un grupo particular. Sus esperanzas y sus sueños, su visión del mundo, la forma en la que ven el mundo, se centra en los signos, en el poder. Eso es lo que busca su mundo, es lo que están buscando, poder, signos. Los griegos no son judíos, buscan otra cosa, buscan la sabiduría. Ahora bien, aquí está la pregunta. Si solo predicamos a Cristo crucificado, ¿a quién le importa cuál es el contexto? ¿Por qué Pablo distingue entre esos dos grupos? ¿Crees que no importa, Pablo? ¿A quién le importa? Pero miren, nosotros predicamos a Cristo crucificado. Los judíos exigen ciencia y los griegos buscan sabiduría. Predicamos a Cristo crucificado. Un obstáculo para los judíos, sí, la confrontación. Locura a los gentiles, sí, confrontación. Versículo 24. Pero aquellos quienes Dios ha llamado, tanto judíos como griegos, miren, Cristo, el poder de Dios y la sabiduría de Dios. Y decimos, Pablo, has cometido un error. Este es un evangelio de necesidades sentidas. Quieren decir de que los judíos están buscando poder y Jesús es poder. Eso es lo que Pablo dice, que los griegos están buscando sabiduría, que Jesús es sabiduría. Sí, precisamente de la manera opuesta a lo que tanto los judíos como los griegos pensaban que el poder y la sabiduría serían entregados. Un Mesías crucificado no es poderoso. Un Mesías crucificado no es sabio y sin embargo Pablo todavía conecta las esperanzas y los sueños de la cultura con el mensaje del Cristo crucificado. Se pone en un contexto que la cultura entiende. Así, aquí está nuestra pregunta. Los judíos están buscando el poder y los griegos están buscando la sabiduría. España está buscando... Eso es lo que hemos estado hablando. Y predicamos a Cristo crucificado. Insensatez a la España impía contemporánea. Pero para aquellos que han sido salvos, Pablo hace la conexión. Y en mi experiencia de la iglesia evangélica en Occidente, algunos cristianos son muy buenos en la confrontación. Son menos buenos en la conexión. Algunos son muy buenos en la conexión y no les gusta la confrontación. Y Pablo dice de que tenemos que hacer ambas cosas. Confrontamos y conectamos. Al confrontar, mostramos que el mensaje de la cruz es una ofensa, es una tontería. Y es por eso que lo hacemos simple y claramente y hablamos de las cosas que a los modernos les resultan difíciles. Tenemos que hablar de la cruz.
de la ira de Dios y del juicio, pero lo hacemos de una manera de amor. Esto es lo que escribió J.H. Babbitt. Dice que tendremos que observar con mucho cuidado lo que ha sucedido en cada vida individual. Necesitamos ser sensibles a las heridas infligidas en la lucha de cada persona contra Dios. Me encanta esta frase: los débiles pies humanos nunca pueden dejar de lado la presencia de Dios con nosotros sin incurrir en un castigo. Esa realidad tan dolorosa se desarrolla en cada vida a su manera. Sabemos que hay muchas personas en nuestra sociedad que han pateado contra la presencia de Dios y están sufriendo. A veces es como un dedo del pie golpeado, a veces es como si le amputaran una extremidad, pero hay dolor. No significa que no le digamos a la gente el diagnóstico, eso sería lo peor que se puede hacer, pero lo hacemos con amor. Y sin embargo, también nos conectamos al mismo tiempo, y es por eso que hemos estado tratando de hacer ese trabajo, porque el Evangelio no es un mensaje abstracto de 30.000 pies de altura. Es un mensaje en la historia, por eso es importante la cultura, porque somos criaturas encarnadas en cuerpos. El mensaje del Evangelio no se encuentra en ninguna cultura. No somos musulmanes. El Corán simplemente no cae del cielo. Dios ha creado tantas culturas diferentes en su maravillosa diversidad, y si todas esas culturas muestran su idolatría, pero también su tipo de maravillosa diversidad, España no es el Reino Unido, no es Estados Unidos, no es América del Sur. ¿Qué significa para Cristo crucificado confrontar y conectar en la España del 2023? Por lo tanto, el Evangelio subvierte y cumple. Subvierte, le da la vuelta a todas las expectativas que tiene la gente, les da la vuelta, y por eso es un mensaje que siempre llama al arrepentimiento, a que la gente se dé la vuelta. Usaremos este pasaje mañana. El capítulo 2 de Jeremías es muy útil aquí. Está hablando del pueblo del pacto de Dios. Cuanto más fuera de eso, dice: mi pueblo ha cometido 2 pecados, se han alejado de la fuente de agua viva y se han vuelto hacia vasijas agrietadas y cisternas rotas, vasijas que no pueden contener el agua. Miles, cientos de miles de millones de españoles están hoy de rodillas tratando de beber agua estancada en una olla, y los matará ahora y en la vida venidera. Y tenemos una fuente de agua viva para mostrarles, pero hay una conexión entre la olla agrietada y el agua viva. Tenemos que hacer que la gente se dé la vuelta lentamente para que vea esa agua viva. Tenemos que darle la espalda a esa olla agrietada y recurrir al agua viva. Y para ello, mucha gente lo está haciendo. Recuerda, sin pararse a pensar. Nuestro trabajo es ayudarles a pararse y pensar. Así el Evangelio subvierte y el Evangelio cumple. El Evangelio es el cumplimiento subversivo de toda cultura. Y aquí está la cosa asombrosa que hemos escuchado esta noche. Nuestra esperanza no está en qué, sino en quién. Ofrecemos a la persona, una persona. Sí, el cristianismo, el mensaje cristiano, es una cosmovisión, la cosmovisión más asombrosa. El cristianismo es una especie de filosofía, pero supremamente el cristianismo es una persona.
ofrecemos a otras personas una persona, al Señor Jesucristo. Ahora, ¿cómo desglosamos eso? Bueno, si usted ha leído este libro o mi libro de Plugin, le doy una pequeña manera que podemos hacerlo basado en este pasaje de Hechos 17, cuando tratamos de mostrarle a la gente que Jesús confronta y conecta. Necesitamos entrar en la cultura, entrar en la historia de las personas. Necesitamos escuchar la historia, eso es lo que hace Pablo en Ágora. Porque mientras caminaba y miraba cuidadosamente sus objetos de adoración, eso es lo que hemos estado tratando de hacer de una manera muy pequeña, comenzando aquí, y espero que continúen haciéndolo. Al pasar por vuestros barrios y al pasar por España, ¿cuáles son los objetos de culto? Entonces tenemos que explorar. Pablo sabe que el Dios desconocido al que adoran no es Jesús, y sin embargo tienen que empezar por alguna parte. Como misioneros tenemos que empezar por algún lugar. Así que buscamos los elementos de la gracia y los ídolos que están unidos a ellos. Y luego aquí está lo que nos parece muy difícil. Cuando entres, te resultará difícil porque no lo hacemos a menudo. Tenemos que encontrar una manera, de nuevo, en el amor, de exponer la idolatría por lo que es. Los ídolos tienen pies de barro, prometen mucho, por eso los amamos. Prometen todo lo que Dios hace, pero son falsos. Son falsos, no prometen. Solo traen decepción, desilusión y muerte. Y tenemos que encontrar una manera de exponerlos en las cosas de las que hablamos en nuestras vidas, y creo que eso no resulta muy difícil, pero tenemos que hacerlo. Y luego, a medida que exponemos la idolatría, necesitamos mostrar el Evangelio. Mostrar que Jesús es ese cumplimiento subversivo. Jesús confronta y conecta. Como dice Pablo, así que ustedes son ignorantes de las mismas cosas que adoran, y esto es lo que yo voy a proclamarles. De alguna manera necesitamos poner estas diferentes visiones del mundo, una al lado de la otra, y hacer una comparación y un contraste. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con los puntos magnéticos? Sé que estás pensando en eso. Bueno, aquí está. En la persona y obra de Jesucristo, Jesús trae la solución, la respuesta, la sanidad a esa picazón que hemos estado tratando de rascar. Y sabes que cuando tienes picazón, sigues rascándote y empeora, y Jesús trae esa solución sanadora, porque sabemos que en última instancia, que Jesús es la forma en la que nos conectamos. Jesús es la forma en la que vivimos. Jesús es nuestra liberación. Él es la salida. Jesús es el que tiene el verdadero control. Jesús es ese poder superior. Y lo mejor de los puntos magnéticos es que aportan una conexión, nos aporta una atracción, porque he estado diciendo que la gente está buscando conexión, buscan una norma, están buscando una liberación, están tratando de averiguar cuál es mi importancia o insignificado en el mundo. Están buscando una realidad más allá de la realidad, y podemos explicar eso en términos de cómo Jesús es el que trae conexión y nos da la norma, nos da la liberación. Ahora, de nuevo, sé que se nos está acabando el tiempo. Es difícil para mí porque esto normalmente lo quería dar en un día entero, pero teníamos que terminar muy pronto. Dejarme dar un ejemplo. Jesús es la forma en la que nos conectamos. Hemos dicho, ¿no es así que la gente quiere encontrar conexión en todo tipo de cosas? En la familia, en el fútbol, en ser
ser español o ser de tu parte de España, a través de las relaciones sentimentales, buscan pertenencia y conexión. Y de una manera muy suave tenemos que exponer esas cosas como si en última instancia no trajeran conexión. De hecho, esas cosas a menudo traen desconexión. Vas a un partido de fútbol y cantan con todo tu corazón, con los miles de otros aficionados, y te sientes conectado, pero de camino a casa todo el mundo es anónimo. Eso no es la verdadera comunidad. Estás desesperado por encontrar la relación romántica que hará que tu vida sea completa. Y pones todas tus esperanzas y sueños en esa persona. E incluso si encuentras a esa persona, te va a decepcionar, te va a fallar. O eres parte de una comunidad, de un interés especial o de un pasatiempo o grupo en particular del que podrías formar parte. Puedes jugar el fútbol, pero un día te lesionas y de repente las llamadas telefónicas se detienen. A la gente ya no le interesas. Pero Jesús nos ofrece una verdadera conexión. Jesús dice, yo soy la vid, vosotros los sarmientos. Si vosotros permanecéis en mí y yo en vosotros, daréis mucho fruto. Aparte de mí no podéis hacer nada. El Evangelio y la teología cristiana responden a esta pregunta en la que los filósofos han estado pensando durante miles de años. ¿Somos en última instancia significativos o insignificantes? Y algunas escuelas filosóficas han tratado de mostrar cuán grandes son los seres humanos. Somos increíbles. Esta fue el tema de la Ilustración. Hemos progresado, hemos alcanzado la madurez, centrándonos en la razón. Otras escuelas filosóficas se han concentrado en lo insignificante y diminuto que somos. No somos nada, no hay sentido. Aquí es donde la teología, y voy a decir esto, y para los otros teólogos en el pasado, es por eso que la teología es tan importante, Edith, es por esta razón, porque la doctrina cristiana es capaz de romper con esa pregunta de si somos insignificantes o si somos significativos. Los filósofos no pueden resolverlo. Les voy a dar una pequeña frase que responde a esos miles de años de especulación. Estamos hechos a imagen de Dios. ¿Piensas? Sí, lo sé. Sé de que estamos hechos a la imagen de Dios, hablamos de ello todo el tiempo, pero piensa por un minuto. Por un lado, somos insignificantes comparados con Dios. Solo somos imágenes de Dios. ¿Cómo nos atrevemos a poder compararnos con Dios? Somos insignificantes, somos pequeñitos, somos criaturas, somos del polvo, Adán. Pero somos la criatura más importante porque somos imágenes de Dios. Los filósofos se preguntan, ¿somos insignificantes o significantes? La doctrina de la imagen de Dios se ocupa de esto completamente. Somos seres creados y finitos, y sin embargo somos tan preciosos y tenemos dignidad porque estamos hechos a la imagen de Dios. Solo esa pequeña doctrina de ser a imagen de Dios es una verdad cristiana tan preciosa. Es en esa verdad cristiana en la que creo que basamos la dignidad humana. ¿Ustedes ven el problema con la Declaración Universal de los Derechos Humanos? A pesar de que decían algunas cosas buenas, nadie podría ponerse de acuerdo sobre en qué se basaba. Así que solo una declaración tenemos dignidad. Muchos de mis amigos no cristianos dirían, bueno, sí, los humanos tienen dignidad. Y tú dices, ¿en qué está basado? ¿Por qué lo hacemos? Esa no es una respuesta. ¿Qué decimos? Hemos sido hechos a la imagen de Dios. Y sin embargo, algo ha salido mal. Hemos perdido la conexión. Estamos tan desconectados como sociedad. Estamos polarizados. Estamos hablando el uno del otro. Nos cancelamos. Queremos conexión, pero nos sentimos muy desconectados. Estamos desconectados en nuestras relaciones. Estamos desconectados de la tierra. Estamos desconectados también de nuestros propios cuerpos, en nuestras mentes. Pero déjame hablarte de Jesús.
Jesús dice, yo soy divino. Si vienes a mí, te daré una identidad. Sí, tendrás que morir a ti mismo, pero no perderás tu individualidad. Eres un individuo y sin embargo eres parte de algo mucho más grande, del reino de Dios. Así es como tenemos comunión con aquel que nos creó a través de Cristo. Y no solo eso, ahora estamos conectados. Aquellos que están en Cristo no solo tienen comunión con Dios, sino que son parte de la comunidad conectada más grande que el mundo haya conocido, la Iglesia de Dios. Qué comunidad tan asombrosa, diversa e inclusiva para aquellos que están en Cristo. Ahora ves ese punto magnético. Podría decirle a la gente, Dios te creó, has pecado, vas al infierno, necesitas venir a Jesús. Pero eso no tiene textura. Eso no tiene el tipo de cultura en él. Para las personas que buscan desesperadamente conexión, ofrecemos a Jesús. Y sí, la gente tiene que volverse, tienen que decir, estamos desconectados, yo estoy desconectado de mi Creador. Y sin embargo, vengo a Jesucristo y tengo comunión con Dios y entonces me convierto en parte de esa increíble comunidad, la Iglesia Universal, que luego se reúne localmente donde encontramos comunidad. En mi libro hablo de un ejemplo aquí. Lo he estado viendo esta semana, pero es una historia que no eran cristianos en un campamento donde había un niño que estaba muy gordo y normalmente lo sería, pero se estaba metiendo con él. Y los cristianos que estaban en ese campamento, algunos de ellos eran deportistas muy musculosos, y esos cristianos tomaron a ese muchacho y lo amaron, lo cuidaron, no hicieron ninguna diferencia, aunque no eran cristianos. ¿No ese es el poder de la iglesia local, el poder de la iglesia global? Ahora ese es un solo punto magnético. Podemos pasar a través de todos estos puntos magnéticos. Jesús es la norma. Jesús establece el estándar de una manera en la que los conservadores morales pueden decir, la ley de Dios no cambia. Jesús no vino para abolir la ley, vino para cumplir la ley. Jesús para los conservadores. Y sin embargo, en cierto sentido, Jesús también está a favor de los progresistas. Jesús odiaba la hipocresía. Odiaba a las personas que decían que eran regla por regla. Jesús era para el forastero, para el marginado. Jesús atrae tanto a los conservadores como a los progresistas. Al mismo tiempo, Jesús es nuestra liberación. Todas las cosas de las que queremos liberarnos son síntomas de un problema mayor, nuestro problema con aquel que nos creó. Y sin embargo, Jesús nos libera de la ira venidera. Jesús es el que tiene el control, pero no de una manera fatalista. Escuchamos esta mañana de Pablo asombrosamente en este salmo. Cuando estoy en Londres, a menudo con el taxista invariablemente son conductores musulmanes y a veces ves el mal de ojo en el salpicadero ahuyentando a los malos espíritus. Puedo decirle a ese taxista, no niego que esos espíritus existan, pero creo que alguien que es el Señor de todos esos espíritus, Él tiene el control. Y puedo decir a la gente secular que todavía quieren tener una idea del destino, que no creo en una fe impersonal, a la que no le importa, creo en un Padre amoroso y celestial que se preocupa por lo que hago, un Dios personal y soberano. Jesús es el poder superior. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Así que mira, en el libro hablo mucho más sobre eso. Lo que vamos a hacer ahora es ir a nuestros grupos y esto es difícil, así que puede haber silencio mientras. No sé cómo hacer eso. Bueno, pero lo que me encantaría que hicieras es pensar en los puntos magnéticos que estaban discutiendo ayer, las cosas
que como los españoles encuentran conexión, cuál es la norma, cuál es la liberación, y piensa cómo podríamos empezar a exponer esas cosas, cómo podríamos demostrar que esos ídolos tienen pies de barro, y cómo podríamos entonces querer hablar más de Jesús y cómo podemos confrontar y conectar. Esto es bueno para nosotros, sé que esto es carne dura y que la gente no está acostumbrada a pensar así, pero es realmente importante cuando tratamos de testificar a la gente y cuando tratamos de persuadir a la gente de la verdad del Evangelio, y aquí es donde el magnetismo apunta, son realmente útiles. Entonces, confrontación, conexión, y vamos a tener un tiempo en grupos pequeños ahora.